Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta clase de este seminario tan bello, tan importante que hemos denominado el método curativo de Dios. Y antes de iniciar con el tema de hoy, vamos a comprender, ¿verdad? Vamos a leer una cita que nos habla un poco de lo que Dios quiere para nosotros. Dice acá en Consejos sobre Salud, que es un libro escrito hace más de 150 años que habla de esta manera. Dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Eh, bueno, pues acá Dios nos está hablando, ¿verdad?, de que Él ha diseñado, ¿cierto? Tiene un arte para sanar, ha diseñado una manera y que Él tiene remedios que ha dispuesto de manera simple en la naturaleza. Eso quiere decir que son remedios simples que están a nuestro alcance, que realmente no son cosas complejas, sino que a veces son desconocidas o tan simples que de repente no las conocemos y no sabemos cómo llevarlas a la práctica. Pero para esto lo importante de esto es conocer también a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos entender cuál era el plan de salvación, cuál era el plan de sanidad de Dios, porque Él desde un principio deseaba que el ser humano no enfermara, sino que deseaba que él tuviera vida, que gozara de la vida, que fuera un fiel administrador de lo que Él le daba. Y realmente cuando tenemos todo en la vida, cuando parece que estamos bien, cuando en algún momento miramos a nuestra familia y decimos, pues estamos bien, hemos sobrepasado pruebas, hemos trabajado arduamente, pero parece que estamos bien, tenemos todo. Ahí hay un gozo, ¿verdad? Que se completa, hay un gozo que uno puede disfrutar, aunque se haya esforzado mucho para lograr lo que tiene, ¿verdad? Pero ese gozo a veces es momentáneo, porque vienen pruebas, pero en el cielo y cuando Dios nos creó, ese gozo era perpetuo, era completo, era todo el tiempo, era ese gozo. Siempre nos sentíamos gozosos y llenos porque teníamos salud, porque teníamos propósitos, porque teníamos fortaleza, porque nos gozábamos y había dicha entre la creación de Dios. Decía que el latir de la creación era a unísono, todo latía juntamente y todo, ¿verdad? Y podíamos ver el amor de Dios en su creación. Y hoy, donde hay mucha necesidad de sanidad, de salvación, pues Dios ha dejado un mensaje muy importante. Y el primer tema que hoy vamos a ver habla sobre la alimentación de Dios para el hombre. Para esto voy a poner algunas citas bíblicas y los que quieran buscar sus Biblias o apuntar son bienvenidos. Entonces, vamos a conocer un poquito sobre la alimentación que Dios ha querido dejar para el ser humano. ¿Cuál es esa alimentación que Dios ha dejado para nosotros? ¿Dónde la encontramos? Y pues vamos a ir entonces a la Biblia, a, bueno, antes de eso vamos a leer un texto que está en otro libro muy, muy recomendado para ustedes, que es el Ministerio de Curación, en la página 387, y vamos a comprender un poco acá por qué es tan importante tener salud. Dice acá que el cerebro esta cita está asociada con la alimentación, con nuestra nutrición, con todo lo que ingresa a nuestro cuerpo. Dice que el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las otras partes del organismo estén saludables, el cerebro debe tener salud y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe estar pura. Si por hábitos correctos de comer y beber la sangre se mantiene pura, el cerebro se nutrirá en forma adecuada. Entonces, cuando hablamos de la nutrición, aquí Dios nos está hablando a través de esta cita inspirada, que Él, mediante hábitos y maneras correctas de comer y beber,
Él desea que nosotros mantengamos una sangre pura, para que nuestra también esté pura y todo nuestro cuerpo esté limpio y sano. Entonces, ¿es importante lo que comemos? ¿Será importante? ¿Será que yo puedo descuidar qué ingiero, qué es lo que ingiero? ¿Será que puedo descuidarme y creer que no es importante? Pues todo lo que yo le doy a mi cuerpo se transforma en sangre y esta sangre viaja a mi cuerpo y a veces esa sangre puede tener más azúcar o mucha sal o grasita y todo esto, ¿verdad? Va viajando por todo mi cuerpo y empiezan por allí a aparecer, ¿cierto? Las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la dieta que Dios ha dejado o la alimentación que Dios dejó para nosotros? Bueno, pues eso lo vamos a encontrar en la Biblia, en el primer capítulo de Génesis, en el verso 29. Después que Dios creó a nuestros padres, Él dijo, He aquí que os he dejado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Vemos acá varias cosas interesantes. Entonces, si en esta cita encontramos la alimentación que Dios dejó para el hombre luego de la creación, luego que lo creó, Él le dio esta alimentación. Dice que he aquí, os he dejado toda planta que da semilla. Tenemos primera cosa, plantas que dan semilla, que están sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, o sea, las frutas, y árboles también que dan semillas. Entonces tenemos tres grupos de alimentos: las plantas que dan semilla, ¿verdad? Los árboles que dan fruto y los árboles que dan semilla. Estos, dice, os serán para comer. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a agruparlos un poquito, hacer un listado. Entonces, ¿cuáles son estos tres grupos entonces que encontramos aquí en este primer texto en Génesis 1:29? Lo número uno, plantas que da semilla, vendrían siendo los cereales. Número dos, y todo árbol en que hay, ¿verdad? Y todo árbol en que hay frutas, las frutas, y todo árbol que da semilla. Ahora estas serían las oleaginosas, o será para comer. Entonces encontramos en la dieta del Edén cereales, frutas y oleaginosas. Cereales, frutas y oleaginosas. ¿Les suena a ustedes una dieta similar hoy en día? ¿Les suena por ahí alguna dieta similar? Pues bueno, tal vez una dieta, ¿verdad?, que está más apegada a una dieta vegetariana o también hoy más claramente una dieta basada en plantas, basada en plantas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Eh, ahora, una pregunta antes de continuar. ¿Y dónde están aquí en este capítulo? ¿Dónde encontramos o dónde están ahora los vegetales? Quién comía vegetales en esa fecha, en esa época? Si se dan cuenta, acá Dios no da a comer vegetales, sino que da a comer plantas que dan semilla. ¿Cuáles son las plantas que dan semilla? Pues los cereales, ¿verdad? El arroz, el mijo, la quinoa, ¿ya? Y muchos más. También el árbol que da fruto, todas las frutas, manzana, pera, kiwi, ¿cierto? Naranja, plátano, papaya, y árbol que da, y árbol que da semillas, las oleaginosas, que serían las nueces, ¿verdad? La almendra, cayú, la almendra de marañón, etcétera. Ahora, se dan cuenta, en esta dieta, en esta primera dieta, acá no encontramos las plantas, o sea, no encontramos las verduras. Por ejemplo, aquí no aparece el brócoli, no aparece la lechuga, ni la selga, las hierbas, las hierbitas, ¿verdad? El orégano. ¿Dónde están? Y bueno, vamos a ver quiénes eran los que en esta época, antes del pecado, en la primera época,
¿cierto? Antes del pecado, en la dieta original, ¿quiénes eran los que comían las verduras que daba la tierra? Y en Génesis 1:30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Interesante, entonces, ¿quiénes comían las plantas? ¿Quiénes comían las plantas verdes? Todos los animales. Los animales no eran carnívoros, no comían carne, sino que todos comían, ¿qué cosa? Las plantas. Comían vegetales, hortalizas, lo que daba la tierra. Que seguramente Adán también labraba, ¿cierto? Porque dice que él labraba la tierra. Entonces, eh, por, entonces, ¿cuándo empezamos a comer los vegetales? ¿Cuándo empezamos a comer las hortalizas, el hombre? Interesante saber que los animales eran los que comían eran los que comían las verduras. Nosotros comíamos otras cosas. De alguna manera éramos más privilegiados, según lo que Dios quiere decir. Frutas, semillas, ¿verdad? Pero los animales que venían después del hombre, ellos comían vegetales, ¿verdad? Ahí estaban todos los vegetales. Entonces, ¿quiénes comían las plantas del Edén? Bueno, ahí estaban los animales, las aves y los reptiles. Los animales, las aves y los reptiles eran los que comían los vegetales. Entonces, entendemos que el ser humano no comía plantas, sino que comía, ¿cierto? Granos y frutas. Y de ahí, pues, obtenía todo lo que necesitaba. Ahora, vamos a entender un poquito más cuál era la dieta que Dios le había dado a Adán y a Eva. Estas eran las plantas que dan semilla. Entonces encontramos en estas plantas que dan semilla, encontramos los cereales. Idealmente, si hoy uno quiere comer cereales, la recomendación y lo mejor es buscar cereales integrales. Cereales integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cereales refinados o arroz blanco, ¿verdad? Por ejemplo, o la harina blanca del trigo, son cereales que se les ha quitado muchos nutrientes y si bien es cierto, tal vez son más rápidos de cocinar, de repente algunos lo sienten que son más sabrosos, eh, etcétera, o que son más suaves al paladar, pero son alimentos que están refinados, que no tienen, ¿verdad? Su cascarita, toda la cascarita, no toda se come, ¿verdad? Pero sí hay ciertas partes del grano integral que nosotros debemos comer porque aportan zinc, magnesio, eh, diferentes minerales que son súper, súper importantes para la composición de nuestras células, de nuestro organismo. Entonces ahí en la imagen podemos ver, ¿verdad? Cereales como el trigo, ¿verdad? El arroz y bueno, el maíz por allá. Entonces, estas eran las plantas, ¿verdad? Que dan semilla. También encontramos, ¿cierto? Hay mucha variedad, mucha variedad. Ahora, número dos, otras plantas que dan semilla. Otras plantas que dan semilla, aquí encontramos las leguminosas. Las leguminosas o las legumbres también llamadas. Y aquí encontramos también, ¿verdad? Las habichuelas, los porotos, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, una infinidad de porotos de diferentes colores, nombres, los que son cafecitos, blancos, los rojos, los negros, los manchaditos, las lentejas rojas también, eh, y así, una infinidad de leguminosas. También las leguminosas, algunas pasan por procesos de refinación. Entonces debemos idealmente escoger aquellas que no están refinadas. Por ejemplo, si uno va a comprar a la tienda o al supermercado, uno debería escoger las que no estén refinadas. Así como los cereales, tratar de buscar arroz integral, por ejemplo. En el caso de las leguminosas,
Un ejemplo, por ejemplo, los garbanzos. Hoy uno puede encontrar a veces en los supermercados garbanzos con piel y sin piel. Usted tiene que escoger idealmente los con piel, ¿ya? Porque la fibra que tiene el garbanzo y cualquier otra leguminosa es de mucho beneficio para su salud, para la producción. Recuerda que estamos hablando de cómo tener una buena calidad de nuestra sangre. Y aquí encontramos también, pues, en las leguminosas todas las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita. Nuestra dieta también debería ser variada, ¿cierto? Tratar de consumir por lo menos 3 tipos de leguminosas diferentes en el día. Lentejas un día, otro día frijol, otro día garbanzo, que son como los más conocidos. Entonces, nuestra dieta debe ser rica y debe ser una dieta, ¿verdad? Variada. Variada porque nuestro cuerpo se vaya nutriendo y nuestro paladar también se acostumbre a una variedad, a una gran variedad de alimentos. Otra parte de las plantas que dan semilla, ¿cierto? Ya netamente serán las semillas. Y en estas semillas, por ejemplo, encontramos acá la maravilla o girasol, que es una planta. Han visto que es una planta que crece larga, larga, que tiene la forma como de una flor grande y le dicen girasol, ¿verdad? Porque gira hacia donde va el sol. Y ahí viene la semilla, esta semilla que nace de una planta. También encontramos el sésamo, el amaranto, la, incluso curiosamente, por ejemplo, la pepita de calabaza que nace de dentro de como de una fruta, pero también nace de una planta, ¿verdad? Entonces, en estas semillas también encontramos una gran variedad de semillas ricas también en aceites muy buenos, ¿ya? Magnesio, por ejemplo, la chía o la linaza, que también son plantas que dan semilla. Estas semillas son muy ricas, por ejemplo, en omega 3. Los omega 3 son muy importantes también para nuestro cerebro, para para que haya una buena conexión neuronal. Las neuronas están cubiertas allí de un lípido que el omega 3, por verdad, nos ayuda. El omega 3 también es muy bueno para limpiar nuestras arterias, para bajar el colesterol. Entonces, son alimentos curativos, alimentos saludables, alimentos que me mantienen, ¿cierto? Mi cuerpo, esta maquinaria, en correcto funcionamiento. En correcto funcionamiento. Me mantienen con salud, con vitalidad. Entonces, número 2. Vamos a ver entonces acá la segunda parte de lo que encontramos en Génesis 1:29. ¿Qué otra cosa? Los árboles que dan fruta. Y aquí encontramos, ¿verdad? Las frutas, una gran variedad de frutas. Cerezas, aguacate o palta, depende de donde esté usted. Naranjas, uvas, manzanas, ¿qué más veo por ahí? Ciruelas, kiwi, durazno. Delicioso, ¿verdad? Qué cosa más deliciosa son las frutas. Si fijan ustedes las frutas, qué particularidad tienen, los colores tan llamativos. Bueno, todos estos colores aportan una riqueza de fitoquímicos, una riqueza una riqueza nutricional muy grande para el cuerpo, para nuestra salud, para el cuidado de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, para el cuidado, ¿verdad?, de nuestro cerebro, de nuestra piel. Encontramos muchas vitaminas, acá encontramos vitamina C, vitamina A, que son muy buenas también. Por ejemplo, la vitamina A es muy buena para los tejidos, la vitamina C también ayuda a la protección de los tejidos y de la mucosa. Cuando a veces nos resfriamos, por ejemplo, la vitamina C ayuda mucho a la protección de la mucosa y protege, ¿verdad? Para que si hay por ahí un resfrío, un catarro, este pueda recuperarse prontamente, eh, gracias a estos nutrientes que aporta. Entonces, los colores de las frutas también nos aportan, ¿verdad?, fitoquímicos. Los fitoquímicos son representados por los colores, ¿ya? Por los colores. Por ejemplo, en la uva encontramos por allí fitoquímicos como el resveratrol, que es muy conocido también como un antioxidante muy bueno.
Hoy en día es conocido que las frutas que son de colores más oscuras, ¿verdad? Aportan mayor concentración de fitoquímicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los arándanos que vemos allí, los berries, todos esos frutos bien oscuros, que se parecen un poco al negro casi, tienen gran cantidad de fitoquímicos. Y estos son muy buenos, son antioxidantes muy buenos para el restablecimiento de nuestras células, ¿ya? Para la recuperación del... Se ha descubierto que, bueno, las dietas ricas en vegetales o las dietas basadas en planta, hoy en día están permitiendo que, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento que se someten a una dieta eh, rica en plantas, basada en plantas, ellos tienen mucho mejor rendimiento y mucho mejor recuperación también. Pues cuando hay deportes que son de alto rendimiento, el cuerpo requiere a veces, hay mucho desgaste. Entonces, la recuperación de sus cuerpos requiere, ¿verdad? Una atención especial. Y con lo que más rápido se recuperan es con una dieta rica, ¿verdad? En frutas y verduras. Entonces, qué importante entonces pensar en cómo Dios realmente pensaba cuidar nuestra vida a través de todas estas maravillosas alimentos, estos maravillosos frutos. Y miren, y vamos recién en la segunda parte de esta dieta. Ya hemos visto ya muchos alimentos a los cuales podemos, ¿verdad? Eh, de los cuales podemos alimentarnos de una manera saludable. Y por último, la tercera parte que de la que nos habla la dieta la dieta del Edén, la dieta que se le dio a Adán, es entonces finalmente el árbol que da semilla. Y aquí encontramos los frutos secos. Y aquí vemos, ¿verdad? Allí castañas, piñones, nuez de cajú, las nueces, pistachos y, y almendras, ¿verdad? Diferentes tipos de nueces. Tenemos ahí nuez de Castilla, y hay otros tipos de nuez también. Cambian de nombre, depende del lugar de donde usted se encuentre. Ahora, ¿qué nos aportan los frutos secos? Bueno, aceites. Usted aprieta una nuez, por ejemplo, y le queda la manito así con aceite. Ricos aceites eh, que son muy saludables para el cuerpo, ¿verdad? Para nuestra salud. Y, por ejemplo, omega 6 que también es muy bueno para el sistema nervioso, eh, magnesio, también encontramos allí minerales, que son también parte fundamental de nuestra dieta para la constitución de un cuerpo saludable, para la constitución de nuestra sangre, de nuestros tejidos. Entonces, en estos frutos secos, nosotros, ¿verdad? Encontramos allí también una alimentación. Y hay una gran variedad de recetas y cosas y platillos muy interesantes que se pueden realizar con esta. Si pudieron ver un poquito de las imágenes que compartí hace unos días, fin de semana estuvimos por ahí en una iglesia compartiendo sobre recetas saludables con mi esposa. Hicimos por allí un paté de nuez. Tal vez usted ya lo ha probado. Y bueno, queremos a ver si mañana subimos un videíto de una receta saludable para empezar también a animarles a que prueben por allí alimentos que quizás no han probado eh, y puedan ver lo deliciosos que son, lo ricos que son. Entonces, los frutos secos, ¿verdad? Son un excelente alimento y nos acompañan, nos pueden acompañar en todos los tiempos de comida. Idealmente en el desayuno, ¿cierto? Para darnos toda esa energía que necesitamos. Y se dan cuenta la riqueza que había en la alimentación que Dios había dejado al hombre. Y bueno, yo pienso que en ese tiempo estas frutas eran aún más grandes. En el tiempo de Adán, yo pienso que las nueces eran grandísimas. A lo mejor una nuez alcanzaba para una familia o una almendra, ¿verdad? Que había en un plato grande, eh, porque pues realmente Dios había hecho todo hermoso, todo en abundancia para el ser humano. Muy bien, pero ¿qué pasó? Quiero
quiero hacer una introducción luego de entender por qué esta dieta cambió. ¿Por qué, por qué esta dieta cambió? ¿Verdad? Pues bueno, luego de que el hombre cayó, luego que el hombre pecó, Dios tuvo que tomar algunas medidas. El hombre había sido hecho para vivir de manera eterna. El hombre había sido hecho para vivir eternamente, porque Dios cuando creó a Adán y Eva, eh, Él nunca pensó en que ellos iban a morir. Simplemente la muerte vino, ¿verdad? Producto de la desobediencia, producto del pecado, de las decisiones que se tomaron allí. Dios había hecho provisión para poder restaurar ya a la raza, al ser humano, a pesar de su decisión. Entonces, la Biblia, en el relato de Génesis, ahí cuenta de que cuando el hombre pecó, finalmente desobedeció a Dios y comió del fruto, dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre dice que abrió sus ojos y conoció finalmente el bien y el mal, pero ya había entrado, ¿verdad?, en desobediencia. Y Dios le había dicho, de este árbol no comerás. De todos los árboles del huerto que hay, te serán para comer. Pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque esta era una prueba de obediencia. Era una prueba, ¿verdad?, que Dios había puesto para que el hombre se mantuviera, ¿verdad?, fiel a Dios en obediencia. No fue una tentación, porque la tentación realmente la recibió a través de una mentira, a través de la serpiente y el engaño que produció a través de Eva y luego la caída de Adán. Este árbol era una prueba que Dios había dejado allí para que el hombre pudiera, ¿verdad?, mantenerse en obediencia. Pero finalmente tomó el fruto de este árbol y lo comió. Y luego de esto vinieron algunas consecuencias. Y juntamente con esto, luego de que esto ocurrió, Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, ¿cierto? Se dieron algunas sentencias y ellos ahora iban a empezar a vivir de otra manera. Y también, eh, cuando esto ocurrió, también cambió la alimentación de Adán. Y eso es algo que también vamos a ver ahora a continuación, en la segunda parte de esta exposición. También otra cosa muy importante, antes de que termine, porque me queda un poquito de tiempo, es que había un árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida daba 12 frutos, uno cada mes, y cuando ellos comían, Adán y Eva vivían eternamente. Pero Dios sacó ese árbol de la vida y lo puso en resguardo, porque como el hombre ahora había pecado y ahora era un ser en desobediencia, ese árbol de la vida ya no podía estar al alcance de Adán ni de Eva, porque si no le iba a vivir eternamente y iba a hacer mucho mal. Entonces, este árbol también es sacado del Edén y es puesto en resguardo. Juntamente con eso, Adán también es expulsado del Edén con una nueva alimentación y también con eh, Dios había decretado una maldición. Vamos a continuar en la segunda parte. Lamentablemente se va a cortar, pero yo les voy a invitar a que puedan volver a entrar para poder seguir con esta presentación. Muy bien.